Hola, ¿qué tal, majetes? Comunidad de Madrid. Vamos con el segundo bloque, el de campo gravitatorio. Elija entre una de las preguntas 2A y 2B. Vamos con la pregunta 2A. Aquí vamos a resolver las dos, pero recordad, vosotros solo tendríais que elegir una, ¿de acuerdo? Pregunta 2A. Se ha situado un satélite de comunicaciones de masa 1500 kilogramos en una órbita circular alrededor de la Tierra. La energía mecánica del satélite en su órbita es menos 4,51 por 10 a la 10 julios. Apartado A, calcule el radio de la órbita y la velocidad del satélite en ella. Apartado B, ¿cuántas vueltas alrededor de la Tierra da el satélite en un día? Y apartado C, determine la velocidad de escape del satélite desde su órbita. Y nos da como datos la constante de la gravitación universal y la masa de la Tierra. Aquí tenemos la Tierra y a una distancia radial r tenemos el satélite. Está dando vueltas alrededor de la Tierra con velocidad v. Y nos dan como dato la energía mecánica del satélite. La energía mecánica del satélite es la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, que viene dado por eso de ahí. M mayúscula es la masa de la Tierra, M minúscula es la masa del satélite y R es el radio de la órbita. Daos cuenta que nos piden calcular R, pero no conocemos V. Pero lo podemos obtener fácilmente igualando la fuerza gravitatoria a la masa por la aceleración centrípeta. La magnitud de la fuerza gravitatoria está dirigida en sentido radial hacia el interior y es igual al producto de la masa del satélite y la aceleración centrípeta. mv cuadrado partido por r es igual a g m grande m pequeña partido por r cuadrado. Y de aquí, en vez de despejar la velocidad, dejadme que despeje mv cuadrado, que es igual a g m m partido por r, y lo metamos arriba en el término de la energía cinética de un medio masa velocidad al cuadrado. Si sustituimos arriba, la energía mecánica la podemos escribir, suma de energía cinética y potencial gravitatoria, como menos g m mayúscula, m minúscula, partido de dos veces el radio de la órbita. Y ahora sí que ya podemos sustituir R, porque conocemos la energía mecánica, nos la da como dato. ¿Qué significa el signo negativo de la energía? Pues indica la naturaleza de atracción de la Tierra hacia el satélite. Si la Tierra no atrajera al satélite, el satélite se mueve con velocidad v, se iría al infinito, se iría libremente con su velocidad. Lo que pasa es que la Tierra le está atrayendo y le mantiene ligado en una órbita dando vueltas alrededor de ella. La fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva. El campo gravitatorio es atractivo. Con ellos no hay posible desamor, chicos, chicas. Nos quiere siempre cerquita. Entonces ahora simplemente despejamos R y sustituimos los datos y recordad las unidades siempre con cuidado. Constante G, masa de la Tierra nos la da, la masa del satélite también, y nos da la energía mecánica con signo negativo. Kilogramo menos 2, kilogramo con kilogramo se marcha, y ahora multiplicamos por el factor de conversión para quitarnos los julios, y un julio es un newton por metro en el sistema internacional. Newton con newton se cancela, julio con julio se cancela, y metros de arriba con metros de abajo se cancelan, y el resultado nos da en metros, unidades de distancia. Y esos son 6,6 por 10 a las 6 metros, o si preferís, 6.622 kilómetros aproximadamente. Ahora nos pedía el número de vueltas que da el satélite en un tiempo t. Bueno, en un tiempo t, el satélite recorre una distancia circular v por t, y eso tiene que ser un múltiplo de 2πr, que es la longitud de una circunferencia. Por lo tanto, el número de vueltas será v por t dividido entre 2πr. Recordad del apartado anterior que ya calculamos, despejamos mv cuadrado, pues de ahí podemos sacar fácilmente v. Y simplemente lo sustituimos en la fórmula del número de vueltas. Ahora simplemente hacemos numeritos, tenemos cuidado con las unidades y los factores de conversión. Un día son 24 horas, una hora son 13.600 segundos, newton con newton se cancela, metro cuadrado con metro de aquí, metro cúbico de abajo se cancela, kilogramo, kilogramo, kilogramo a la menos 2 se cancela, y dentro de la raíz nos quedan segundos a la menos 2. Lo sacamos de la raíz, quedaría segundo a la menos 1,
que se cancela con estos segundos de aquí y nos queda un número adimensional. El número de vueltas es un número adimensional. Haciendo el cálculo sale aproximadamente 16 vueltas. Vamos con el apartado C, la velocidad de escape del satélite desde su órbita. La velocidad de escape se obtiene imponiendo que la energía mecánica del satélite sea nula en un punto alejado de la Tierra. Si V sub es de escape y R sub or de órbita son la velocidad mínima para escapar y radio del satélite en la órbita, y V infinito, R infinito en un punto alejado tal que V infinito tiende a cero y R infinito tiende a infinito, la conservación de la energía mecánica implica... Bueno, ¿esto qué quiere decir? La velocidad de escape se calcula imponiendo que al menos llegue a un punto muy alejado de la Tierra, tal que prácticamente no experimente el satélite el potencial gravitatorio y que al menos llegue con un poquito de velocidad, pero se impone que la velocidad tienda a cero, o que al menos sea mayor o igual que cero, pero que por lo menos llegue. Ahí tenemos el satélite, su velocidad de escape se va al infinito, se va hacia el infinito y ya prácticamente la Tierra no tiene influencia sobre él, pero tiene que llegar con cierta velocidad. Entonces, imponemos que la energía mecánica en la órbita sea igual a la energía mecánica en el infinito, y la energía mecánica en el infinito pues tiende a cero, porque está tan lejos que el potencial gravitatorio tiende a cero, y su energía cinética que al menos llegue despacito o ya prácticamente parado, pero que llegue. Y de aquí simplemente sustituimos la velocidad de escape, que es 2gm partido al radio de la órbita. Este es el típico problema de velocidad de escape, pero se suele calcular en la superficie de la Tierra. Seguro que lo habéis hecho en clase, ¿verdad? Contadme. Y ahora simplemente, pues sustituimos los datos. Newton con Newton se van. Recordar el factor de conversión, un newton es un kilogramo masa segundo a la menos 2 en el sistema internacional. Kilogramo menos 2, kilogramo con kilogramo se va. Metro con metro se va. Y nos va a quedar metro cuadrado segundo a la menos 2, que salen de la raíz como metro segundo a la menos 1, y esas son unidades de velocidad. Las he pasado al final a kilómetros por segundo y sale aproximadamente 11,0 kilómetros por segundo desde su órbita. Fijaros, si no recuerdo mal, que la velocidad de escape desde la superficie de la Tierra es 11,2, un poquito mayor. Y eso tiene sentido, porque en la superficie de la Tierra el campo gravitatorio es un poquito mayor. Bueno, pues este era el primer problema del bloque 2. Contadme si lo elegisteis, no lo elegisteis, lo elegiríais, no lo elegiríais. Y vamos con la pregunta 2b. Dice, dos masas puntuales de M1, 2 kilogramos y 4 kilogramos están situadas en el origen de coordenadas y en el punto 40 del plano XY respectivamente. Calcule A, el punto del eje X entre ambas masas en el que el campo gravitatorio creado por las dos masas es nulo, y B, el campo gravitatorio total debido a ambas masas en el punto 0,2. Bueno, aquí tenemos las dos masas, M1 y 2M1. Dejadme, aunque dice que está la primera en el origen de coordenadas y la segunda en el punto 40, dejadme que de momento ya me dé, ya sé que D es 4, luego lo tendremos tiempo de sustituir. Y desde el origen de coordenadas, donde está la primera masa, al punto del campo eléctrico en el eje X, donde se anulan, vamos a poner que esa distancia es X. Por tanto, esta distancia es de menos X. El campo creado por cada masa en un punto del eje X entre ambas masas es, pues el campo creado por la primera masa es menos g m1 partido por x cuadrado en dirección u sub x, es decir, el campo gravitatorio creado por la masa m1 se dirige hacia m1, le está trayendo. Y el creado por la segunda masa será gm2 partido de menos x al cuadrado u sub x, en dirección positiva del eje X, atrayéndole hacia la segunda masa. Ahora imponemos que el campo total se anule, G1 más G2 es igual a 0, y eso nos va a llevar a que Gm1 partido por x cuadrado es igual a Gm2 dividido entre d menos x al cuadrado. Como m2 es 2m1, operamos un poquito y eso nos lleva a una ecuación de segundo grado en x.
Resolvemos la ecuación de segundo grado y nos va a dar dos soluciones. Una cogiendo el signo positivo y la otra cogiendo el signo negativo. Pero fijaos que estamos imponiendo que el campo gravitatorio se anule entre las masas. Entonces la única solución que tiene sentido es la primera. Está a 1,65 metros a la derecha de la masa M1. Esa es la solución. Aquí he representado el campo gravitatorio total entre las masas escalado dividido entre gm1 y es 2 partido por 4 menos x al cuadrado, ese es el campo creado por la segunda masa, menos 1 partido por x cuadrado, el campo creado por la masa en el origen de coordenadas. Fijaros la masita pequeña aquí en el origen de coordenadas, muy cerquita de ella, el campo se va a menos infinito. Cada vez va perdiendo influencia la masa M1, el campo gravitatorio de la masa M1, hasta que en este punto, que es el punto 1,65 metros, 0, el campo se anula y luego después va ganando el campo gravitatorio de la masa M2, que está situada en x igual a 4. Muy cerquita de la masa M2, el campo se va hacia más infinito. Entonces la solución es 1,65 metros a la derecha de la masa M1. Y ahora nos pedía calcular el campo gravitatorio en el punto 0,2. Pues el campo creado por cada masa en el punto 0,2, el creado por la masa M1 es gm1 b cuadrado u sub b. Dejadme que llame b a la distancia entre el punto 0,2 y el origen. Luego impondremos que b es 2, pero de momento lo vamos a escribir así. Y u sub b pues es el vector unitario que va desde el punto 0,2 hacia el origen. Y luego el campo creado por la segunda masa es gm2 partido por a cuadrado u sub a, donde ese es el vector a, el vector que une el punto 0,2 y el punto donde está situado la segunda masa, el punto 4,0. Los vectores unitarios en direcciones a y b son respectivamente el vector unitario que va desde 0,2 hasta el origen es menos u sub i. Y ahora dejadme para calcular el vector unitario u sub a, que llame al vector que une el origen de coordenadas con la segunda masa en el punto 4,0, le llame vector d. Entonces el vector u sub a es a partido del módulo de a, y fijaros que a es el vector b más el vector d. Es decir, el vector a tiene una componente x y una componente y. El vector a es menos b u sub i más d u sub x. Y el módulo de a lo podemos sacar fácilmente con el teorema de Pitágoras, que es b al cuadrado más d al cuadrado. b es 2 y d es 4. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para calcular el campo gravitatorio. Ese es el campo creado por la primera masa, menos gm1 partido b cuadrado u sub i. Y el campo creado por la segunda masa tiene una componente x y una componente y. Recordad que m2 es 2m1. Agrupamos en componentes y nos queda que el campo gravitatorio es esa expresión de ahí. Como veis, tiene el campo gravitatorio total, tiene una componente x y una componente y. Y ahora sustituimos los datos. Lo primero que calculamos es el módulo de a, que es b cuadrado más d cuadrado, es 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz de 20, 2 raíz de 5 metros. Y sustituimos los datos. Nos queda una expresión un poquito aparatosa. Lo importante, ved que las unidades cuadran, metros cuadrados, metro arriba con metro cúbico abajo quedan metros cuadrados abajo, se cancelan. Kilogramo menos 2 con kilogramo, y nos queda newton partido kilogramo, pero eso es igual que metros segundo a la menos 2, que son unidades de aceleración, que es lo que se espera para el campo G, una aceleración. Y a mí me permitís que lo deje así. No tiene mucho sentido calcular la raíz de 5 y dejarlo en decimales. Yo lo dejaría así. Ya tenemos ahí el 1,34 por 10 a la menos 10.
creo que es suficiente dejarlo así. Además, no conviene arrastrar quizás errores de calculadora muy pronto, por eso mejor sustituimos siempre al final, ¿de acuerdo? Lo que sí me parece importante remarcar es si este resultado tiene sentido o no. El resultado es plausible. ¿Por qué? Porque la componente X del campo gravitatorio nos sale positiva y la componente Y nos sale negativa. Y eso es esperable dada la configuración del sistema de masas. Recordad, del punto 0,2 hacia la masa M2, el campo tenía esa dirección, y del punto 0,2 al origen de coordenadas donde está la masa M1 tenía esa dirección. Entonces lo esperable es que el campo gravitatorio tenga la dirección de esa flechita de ahí, que como veis tiene una componente X positiva y una componente Y negativa. Pues nada, hasta aquí el bloque 2. ¿Qué ejercicio os parece más difícil? ¿Cuál elegisteis? ¿Cuál elegiríais? Y nos vemos en el siguiente vídeo.